Bueno, pues como lo decía Daniel, hoy el tema es precisamente de lo que estamos viviendo, lo que estamos padeciendo actualmente, que es una condición que estamos siendo afectados todas las personas, que nos estamos viendo con complicaciones a largo plazo, porque no solo es el estrés del momento, sino lo que conlleva a largo plazo. ¿Qué es el estrés como tal? Bueno, pues el estrés es el término que puede definirse como la condición o el estado que alcanza un individuo a la parte o que responde a un estímulo que normalmente lo vamos a conocer como factor estresante o el estresor. Normalmente lo que nosotros vamos a tener nos dice que es la pérdida precisamente de la homeostasis, que es el equilibrio armónico en cada una de nuestras células, en cada uno de nuestros tejidos, en cada uno de nuestros órganos o en el eje del sistema en general. También nos dice que activa una serie de mecanismos que se van a comportar de manera fisiológica en el cuerpo, que nos van a perturbar o que van a permitir que el organismo se prepare hacia la parte de una defensa. Normalmente el estrés, el cuerpo lo va a considerar como un sistema, o lo va a considerar como una parte de un factor que nos pone en riesgo o que pone en riesgo la vida. Entonces realmente esta condición, el cuerpo no la va a identificar como buena o mala, simplemente es algo que me pone en alerta, es algo que realmente me va a afectar. Nos dice que el proceso de vuelta a la homeostasis, o sea, el equilibrio que debemos de tener nosotros día a día, se va a manejar por 3 etapas. Aquí quiero hacer una pausa importante, que es primero explicarles o mencionarles que existen 3 tipos de estrés, o vamos a clasificar el estrés en 3 condiciones. Primero es algo que se conoce como eustrés, que este eustrés precisamente es el que nos mantiene en alerta. Pudiéramos decir o lo pudiéramos considerar bueno, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el que te mantiene alerta ante cualquier situación que tú tengas. Por ejemplo, tú te vas a dormir y al día siguiente tienes un evento a las 7 de la mañana. El estrés, o más bien el eustrés o estrés fisiológico, va a mantener a tus células alertas o pendientes. Si tú dejaste una alarma, que en cuanto escuche la alarma se va a despertar, porque está programado para mantenerte en estado de alerta para ese evento que tú tienes. O por ejemplo, vas a cruzar la calle, es aquel que te mantiene alerta a los ruidos. ¿Para qué? Para que si viene un coche o si escuchas algún ruido extraño fuera de lo que es normalmente tu conducir, te va a mantener alerta. Entonces, este se considera como un estrés fisiológico natural que te mantiene con vida. Después pasamos al estrés, que este estrés es el que ya nos genera, por ejemplo, el día a día. El hecho de que nosotros comamos y comamos ciertos alimentos va a meter a nuestro cuerpo en estrés. El hecho de que tú no duermas de manera adecuada, que no tengas una higiene del sueño, va a someter a tu cuerpo en estrés. El hecho de la condición de tu trabajo, de las cuestiones laborales que tengas, ya sea que tu trabajo sea por tiempo o por resultado, te va a empezar a generar o va a someter a tu cuerpo a estrés. Pero ahí todavía hay ciertos mecanismos, que son estas 3 fases, que nos van a ir condicionando el estado fisiológico del cuerpo. Y el tercero es cuando ya se considera el distrés, que ya ahí entra la parte donde, si nosotros no corregimos todas estas alteraciones que se están generando en nuestro cuerpo, ¿qué va a pasar? Va a pasar a ser un daño orgánico, generando algo que conocemos como estrés oxidativo, que ya empieza a dañar nuestros tejidos y nuestras células.
ya lo podríamos considerar una fisiopatología donde nuestro cuerpo ya va a tener alteraciones diferentes, que ahorita vamos a platicar un poquito, porque el estrés es un condicionante para la depresión y para la ansiedad. Hablando de estas tres fases en las cuales interrumpí para poder explicar esta parte, nos dice que la primera es la fase de alerta, es donde el cuerpo o las neuronas reciben el estímulo del estresor y empiezan a generar, o la parte del cuerpo va a liberar la adrenalina. ¿Y para qué nos sirve esta adrenalina? Bueno, pues en el cuerpo esta adrenalina tiene como objetivo aportar energía de manera rápida a los músculos, porque recuerden que anteriormente se decía que tenemos dos cuestiones de respuesta, la de lucha y la de huida. Actualmente se le agrega una tercera, precisamente a la condicionante social, que es lo que nos mantiene en un trabajo, ¿sí? Que es escondernos. ¿Por qué? Porque no puedes ni luchar ni huir. Te tienes que quedar en la zona, pero tratas de protegerte. Entonces el cuerpo encuentra una tercera respuesta, que es la de esconderse. También nos dice que otras respuestas como la frecuencia cardíaca, la vasodilatación o el aumento de la vigilancia, o sea, la alteración, son características de esta fase. También al lado derecho, la imagen que tenemos aquí, nos habla precisamente que el factor estresante o el estresor va a generar un impulso de alarma y esto después va a generar una fase de respuesta donde después va a haber resistencia y agotamiento, que ahorita vamos a ver en las siguientes fases. Nos dice, la respuesta fisiológica al estrés, perdón, son estas dos. La fase de defensa o de resistencia sería la segunda fase, que esta se va a activar cuando el estrés se mantiene. Por ejemplo, no es lo mismo que tú vayas a cruzar la calle y de repente por un descuido o por una situación, un evento, de repente te toque tratar de correr porque viene un coche a alta velocidad que quizás no viste o de repente es una calle que tiene puntos ciegos y te toca ver el coche, te asustas, que va a generar un estrés, que es la primera, que es la fase de alerta, y ya en cuanto pasa, tú respiras, piensas, te desahogas y listo. A que, por ejemplo, todo el tiempo estés expuesto a situaciones de alto riesgo. Ahí es donde ya pasas a la segunda fase, que es la de resistencia. Y nos dice que en esta fase ya lo que se va a secretar es el cortisol. El famoso cortisol que actualmente lo hemos escuchado, lo puedes escuchar en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube, en cualquiera de las cuestiones de redes sociales lo puedes escuchar. ¿Qué es el cortisol? El cortisol se conoce como la hormona del estrés. ¿Por qué? Porque esta es su finalidad, es entrar o activar el catabolismo para garantizar los niveles de glucosa a nivel del músculo, del corazón y del cerebro. ¿Para qué? Músculo, porque siempre nos tenemos que preparar ante estas tres respuestas que les mencionaba, que es la de lucha, la de huida o la parte de escondernos. En la parte del corazón, porque recuerden que una de las condiciones de la fase número 1 que tenemos aquí es que la frecuencia cardíaca y la vasodilatación se va a ver incrementada, pero si esto continúa, puede empezar una fatiga cardíaca que nos podría dar una alteración ya a nivel del músculo cardíaco. Entonces, el cortisol se tiene que encargar de mantener con glucosa, o sea, con energía al corazón para que no pase esto. Y el cerebro, porque recuerden que de ahí vienen todos los estímulos neuronales que nos van a permitir dar una respuesta. Aparte que recuerden que el cerebro se alimenta de agua, glucosa y oxígeno. Y ya cuando nosotros pasamos a la fase 3, que se va a conocer como fase de agotamiento, es cuando la situación persiste, que era donde ya hablábamos que podíamos pasar incluso a un estrés oxidativo, donde ya hay un daño del tejido.
nos dice que en esta se produce una alteración total de los niveles hormonales, no solo del cortisol, sino ya de todas las demás hormonas que entran en el mecanismo de regulación. Y nos dice que el organismo se encuentra sobrepasado por la situación o condición a la que está sometido. Las alteraciones comportamentales y fisiológicas van a ser extremas hasta el punto que esto nos puede causar la muerte. ¿En qué condiciones nos puede causar la muerte? Puede en esta fase producirse un accidente cerebrovascular, se puede producir un infarto e incluso se puede producir un daño pulmonar por la misma alteración de la elevación de glucosa a nivel de corazón, cerebro y músculos. Entonces, por eso nos habla de que incluso podría llegar a la parte de la muerte. ¿Qué vamos a tener nosotros como una respuesta fisiológica al estrés? Bueno, pues vamos a encontrar que la parte de la adrenalina va a aumentar la frecuencia cardíaca, la cual va a elevar la presión arterial y va a aumentar los suministros de energía, o sea, va a requerir de mucha más glucosa para poderse mantener, para poder tener este equilibrio o poder resistir. Después el cortisol, que es la principal hormona del estrés, va a verse aumentada y va a aumentar los niveles de azúcar, o sea, la glucosa en sangre. Sobre todo, va a haber una mejora en el uso de la glucosa a nivel del cerebro y va a haber un aumento de la disponibilidad de sustancias que van a tratar de reparar el tejido del daño que nos va a producir precisamente el desgaste o el estrés que se está generando de manera celular. Aquí nos dice que el cortisol también va a limitar las funciones que serían no esenciales o perjudiciales en un momento de lucha o huida. Este punto es muy importante porque nosotros ya vivimos en una fase de resistencia o en una fase de agotamiento. Y aquí, ¿qué pasa? Nos dice que esta alteración puede verse involucrada en el sistema inmunológico, el cual va a suprimir la parte del sistema digestivo y actualmente hemos tenido un incremento muy grande en las patologías a nivel gastrointestinal. Tenemos más disbiosis intestinal, o sea, más pérdida de nuestra flora intestinal, tenemos más colitis, tenemos más gastritis, hemos tenido más incremento en los casos de Cushing, en los casos de Crohn, en los casos de úlceras gástricas, estreñimiento crónico de tipo obstructivo, hemos tenido más incremento en el cáncer de colon y esto pasa precisamente porque conforme nosotros nos vamos sometiendo más crónicamente en las etapas del estrés, más se va suprimiendo su función. O sea, hay más secuestro de oxígeno y entonces el tejido pasa mucho más tiempo en parálisis que en movimiento. También vamos a ver que el sistema reproductor y los procesos de crecimiento se van a ver inhibidos. Por eso es que también en la actualidad, de repente tenemos muchas personas, sobre todo mujeres, anteriormente era solo o se veía más incrementado en mujeres la parte de la esterilidad o la infertilidad y ahora lo vemos más que ya es equitativo también en el hombre. El hombre puede llegar a tener una producción en conteo espermático adecuado, pero la motilidad y la calidad del esperma ya no es el mismo. ¿Por qué? Porque como el cuerpo está sometido a tantos niveles de estrés, se deja de mandar el aporte nutricional precisamente a la parte reproductiva o a la parte del esperma y a la parte del óvulo, que lo hace ser de muy baja calidad. Muchas veces los pacientes se hacen estudios a nivel clínico para ver las condiciones y no tienen ningún problema. El detalle está en la calidad del esperma y en la calidad del óvulo. Y una de las causas o de las primeras causas puede ser la exposición a estrés. También nos dice que este complejo proceso de crecimiento o este complejo sistema va a ser la parte de la alarma natural que va a tener una comunicación o va a partir de la parte del cerebro que va a controlar precisamente el estado de ánimo
que aquí es donde les decía que el estrés influye mucho en la ansiedad y la depresión, también en la motivación y en el miedo. Actualmente tenemos muchos jóvenes que tienen miedos inexplicables a determinadas cosas o a N cantidad de cosas. La respuesta general al estrés a nivel metabólico va a estar guiado o va a estar influenciado por la adrenalina y el cortisol, que van a activar diferentes mecanismos a nivel fisiológico. ¿Cuáles son estos mecanismos a nivel fisiológico? Pues va a ser una vasodilatación, o sea, va a requerir más flujo sanguíneo a nivel de todo el cuerpo. Va a haber incremento del ritmo cardíaco, lo cual nos va a llevar a que el corazón trabaje más. Va a haber un incremento en la sensibilidad y reacción comportamental, o sea, son personas que van a estar más irritables o más sensibles. Va a haber una activación muscular, lo cual va a requerir un desgaste a nivel proteico y a nivel de glucosa. Va a haber proteólisis, o sea, va a haber una destrucción de las proteínas a nivel metabólico. Luteólisis, que esto es a nivel del cuerpo lúteo en la mujer y que esto precisamente es lo que hace que la mujer tenga muchas complicaciones o muchos problemas para poder engendrar, poder tener un bebé o poder quedar embarazada. Va a haber un incremento de la glucogenólisis, o sea, destrucción también de la glucosa, entre otras muchas cuestiones metabólicas que vamos a ver precisamente en este proceso. Va a haber una reducción del consumo de alimentos. Normalmente las personas que están estresadas van a tener una disminución precisamente de la ingesta. ¿Por qué? Porque el estado de alerta implica dedicar todos nuestros sentidos a las funciones de defensa. Entonces es una persona que lejos de estar pensando en qué comer, va a estar pensando en poder solucionar todo esto que lo está sometiendo, lo está llevando al estrés. Y por otra parte o por otro lado, el proceso digestivo requiere de flujo sanguíneo. Y recordemos que una de las cosas que va a pasar con el estrés es que va a haber una disminución del flujo sanguíneo porque va a haber una parálisis, ya que esto lo considera no tan importante como un mecanismo de defensa. Esto nos va a generar un incremento de calor a nivel metabólico y va a requerir de algunas funciones que van a estar inhibidas por la cuestión de los glucocorticoides, que son estas otras hormonas que se van a liberar cuando nosotros ya tenemos un estrés crónico o un distrés y hablamos de la parte metabólica. ¿Qué más vamos a tener nosotros? Un impacto sobre la reproducción, ya que el cortisol va a afectar directamente a la producción de hormonas reproductivas, inhibiendo su producción o su secreción, como lo es la folículo estimulante y la hormona luteinizante. Aquí les dejo una pequeña imagen donde nos habla que va a haber un estímulo, donde hay una respuesta al estrés, donde lo primero que se va a activar va a ser la glándula pituitaria, secretando la adenocorticotropina para las glándulas adrenales, que estas a su vez van a ir al torrente sanguíneo, secretando adrenalina, que se va a ver afectada en la parte del aumento respiratorio, y el cortisol, que va a generar una situación de sudoración. Esto a su vez va a pasar a la parte del hígado, donde el hígado lo va a convertir en glucógeno, que a su vez va a metabolizarlo para generar glucosa. Va a haber un aumento de la presión sanguínea, va a haber una visión de túnel. ¿Qué es esto? El paciente no puede ver o digamos, su mente o su esfuerzo va a estar enfocado 100% a corregir y reparar lo que lo está estresando. Va a haber un aumento de la frecuencia cardíaca y va a haber una reducción de la digestión o del proceso digestivo. En la actualización tenemos que el estrés, la ansiedad, la hiperactividad y las conductas obsesivo-compulsivas son síntomas que vamos a observar este fue un estudio que se hizo en ratones,
que habitualmente se modificaban precisamente con la parte de adrenomedulina, que es una sustancia o es una parte de un gen que se detecta actualmente y que si las personas tienen una inhibición precisamente de la adrenomedulina o medulina, van a generar o van a estar más predispuestos a la condición de estrés, a la condición de ansiedad, a la hiperactividad y a las conductas obsesivo-compulsivas. Entonces ya tenemos un un estudio a nivel bioquímico que nos puede determinar precisamente si el paciente tiene o va a tener en un futuro o es más sensible a estrés o a factores estresantes. Aquí tenemos que el estrés puede ser a corto plazo y la ansiedad puede permanecer por mucho más tiempo. El estrés es una respuesta a una amenaza que es reconocida y la ansiedad es posible que no tenga que no haya algo, un factor desencadenante que nosotros podamos identificar. Los síntomas que vamos a encontrar de manera separada va a ser en el estrés, mal humor, irritabilidad o enojo. La persona va a preferir por lo general estar solo, puede presentar mareos, náuseas, pensamientos de ansiedad, más no síntomas de ansiedad, infelicidad generalizada, sensación de agobio, esas son personas que ya se sienten rebasadas. Y en la ansiedad vamos a encontrar intranquilidad e incluso impaciencia, va a haber mucha tensión, sudoración, nerviosismo, sensación de intranquilidad o temor, y de manera simultánea o de manera similar en ambos, vamos a encontrar que el ritmo cardíaco va a estar acelerado, va a haber respiración acelerada o anormal, puede encontrarse diarrea o constipación, dependiendo del paciente. Recuerden que la constipación es el estreñimiento. A nivel fisiológico, la ansiedad se manifiesta a través de la activación de diferentes sistemas, principalmente el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso motor. ¿Qué quiere decir? Algo que no podemos controlar. Esa sensación de angustia, de pánico, de miedo, es algo que viene de manera interna y el paciente no lo puede controlar. También nos dice que se activan otros mecanismos, tales como el sistema nervioso central, el sistema endocrino, que normalmente va a ser regulado por la cuestión tiroidea, y el sistema inmune. Hablando biológicamente de la ansiedad, podríamos definir a la ansiedad como la respuesta adaptativa de un sistema de alarma que prepara a un organismo a la parte de poder luchar o atacar ante un peligro. Por eso les decía, si nosotros no llegamos a controlar o a atacar las cuestiones de estrés, esto se puede incrementar de tal manera que va a llegar a un estado de ansiedad. Si nosotros seguimos con eso, vamos a pasar a la parte de la depresión. También nos dice que bajo condiciones normales, los síntomas de la ansiedad son imperceptibles, o sea, el paciente no los va a llegar a sentir porque su ansiedad está empezando. De repente nada más sienten los músculos como mucha energía, de repente nada más es como esta sensación en el pecho que no pasa de ser una sensación. Conforme esto va incrementando, la persona va a experimentar una sensación de inquietud y va a tener como esa parte de aprensión, va a sentir que algo no lo deja respirar, que algo no lo deja avanzar. También puede empezar a tener dificultad para concentrarse, puede empezar a tener un aumento de la tensión muscular, o sea, de repente puede que no haga alguna actividad física, pero empieza a tener contracturas, empieza a tener rigidez en la parte de las cervicales o lo que conocemos como el cuello. También pueden empezar a manifestarse sudoraciones, palpitaciones, falta de aliento, presencia de molestias digestivas. De repente el paciente te puede decir, es que yo amanezco bien y ya para mediodía o cuando tengo mucha tensión,
el estómago inmediatamente se me inflama, que ya estaríamos nosotros generando probablemente una colitis a nivel de colitis nerviosa. Este es un dibujo que siempre me gusta mostrarles, que aquí nos habla de que la ansiedad nos va a empezar a generar estados de inflamación. Y estos estados de inflamación nos van a presentar una neuroinflamación, o sea, nos va a empezar a hacer una destrucción precisamente de las neuronas, de la parte de la catecolamina, que es parte de lo que recubre o lo que cubre a la mielina o de lo que está formado la mielina, y va a haber citocinas proinflamatorias que van a alterar nuestro sistema inmunitario. Y no solo eso, va a haber una parte donde nos va a dañar nuestro sistema urinario, nuestro sistema cardíaco, nuestro sistema respiratorio y nuestro sistema digestivo. Hablando de la depresión, nos dice que es un círculo vicioso en el que una alteración favorece la aparición de otra. O sea, el estrés nos va a generar ansiedad y la ansiedad nos va a generar depresión. La depresión nos va a generar frustración, que esta frustración va a someter al paciente en mayor estrés. Puede dificultar la solución precisamente de poder atender la depresión. Entre estas modificaciones o alteraciones que vamos a encontrar es que el cerebro se va a encontrar inflamado. Va a haber una desconexión de la amígdala cerebral, que recuerden que la amígdala cerebral es donde se guardan las memorias de las emociones en cuestión a la respuesta. Y va a haber una reducción del tamaño del hipocampo. Y el hipocampo pues es el que ya lleva la memoria a nivel de vivencias a lo largo de toda nuestra vida. Entonces empiezan a fluir todas estas emociones sin saber de dónde vienen. Aquí ya entendemos que viene de la parte de la amígdala y de la parte del hipocampo. Y aquí nos dice, el hipocampo es un área del cerebro que es muy importante para la memoria y para las emociones. Cuando padecemos depresión, el cerebro se inflama y esto provoca una pérdida de la conexión interneuronal y que reduce la parte de la neurogénesis. ¿Qué es la neurogénesis? Es precisamente la generación de nuevas neuronas o nuevos caminos de comunicación neuronal. Como resultado, el volumen de distintas áreas cerebrales se va a ver disminuida y esto va a ser un fenómeno que va a afectar especialmente a la parte del hipocampo, por eso nos dice que se va a ver reducido el hipocampo. También se puede dar en la corteza prefrontal, que recuerden que esta área del cerebro es la que nos permite poder nosotros tener una respuesta. Por ejemplo, cruzas la calle o te esperas, tomas agua o te esperas a tomar agua, vas al baño o te esperas, comes o te duermes o caminas. Es el que te permite precisamente analizar y tomar una decisión. Y también nos dice que la amígdala cerebral que se va a ver afectada, que es la de la memoria de las emociones. Nos dice que estas tres zonas son muy importantes y están implicadas en la generación o digamos, síntesis de las emociones. También nos dice que estas modificaciones hacen que estas áreas se vuelvan funcionalmente más ineficientes, o sea, van a tener una deficiencia a nivel de hipocampo, de corteza prefrontal y de la amígdala cerebral, lo que nos va a dar lugar a mayores niveles de estrés y miedo, lo que les mencionaba. El estrés va a generar ansiedad, la ansiedad va a generar depresión, la depresión nos va a generar estrés y miedo y se vuelve un círculo vicioso en el cual el paciente no encuentra la salida o realmente la persona no sabe cómo solucionar estas situaciones. Aquí nos dice que el cerebro, cuando se inflama, vamos a tener las emociones de manera negativa, van a producir que se libere interleuquinas como la interleuquina 6, la interleuquina 1 o el cortisol, que estos van a ser procesos proinflamatorios
y van a ser capaces de dañar nuestro cerebro en diferentes formas, como lo veíamos, que va a haber menor producción de neurotransmisores como el GABA, la tianina, la melatonina, la serotonina, la dopamina, todas esas se van a ver disminuidas. Va a haber una disminución del hipocampo, que ya lo veíamos desde la parte anterior, y puede incluso llegar a producir arteriosclerosis en los vasos sanguíneos del cerebro, que era lo que les comentaba al principio, nos puede incluso generar un accidente cerebrovascular o un infarto cerebral. La serotonina va a ejercer importantes acciones en la parte del tálamo, donde va a tener una conducta, va a tener movimiento o va a ser el encargado del movimiento, la parte de la apreciación del dolor, va a estar involucrada también en la actividad sexual, en la parte del apetito, la secreción de manera endocrina, las funciones cardíacas y el ciclo de sueño y vigilia. Entonces, por eso estos pacientes de repente duermen demasiado durante el día y en la noche les cuesta mucho trabajo conciliar el sueño. Dentro de los transmisores que nosotros vamos a encontrar, tenemos que el GABA va a ser una función ansiolítica. El ácido glutámico va a ser ansiogénico, perdón. La colecistoquinina también va a ser ansiogénica. La parte de la noradrenalina va a ser ansiogénica. La serotonina va a ser ansiogénica. La encefalina, que estas son todas las neurotransmisores que se van a ver afectados en la depresión, va a ser ansiolítica. La dopamina va a ser ansiolítica. La acetilcolina también va a ser ansiolítica. Nos dice, la ansiedad leve se va a ver asociada a tensiones de la vida diaria. Todas las personas podemos llegar a tener momentos o situaciones de ansiedad, donde la persona se va a encontrar en situaciones que la alteran y su campo de percepción se va a ver aumentado. Este tipo de ansiedad puede ser propiciada por el aprendizaje y la creatividad. Normalmente todos los que entramos o nos enfrentamos a una situación nueva o desconocida, podemos generar ansiedad, pero esto puede ser pasajero. Si esto no se vuelve pasajero y continúa en nuestro día a día, se puede convertir en una ansiedad moderada, donde nosotros vamos a ver que las personas o nosotros incluso vamos a sentirnos ya preocupados de manera inmediata, que es, por ejemplo, híjole, estoy en la escuela y me faltan todavía 6 meses y esos 6 meses, pues no sé si voy a poder porque no he dormido bien. O sea, ya te empiezas a generar una condición de anticipación al futuro, que ni siquiera sabes si va a pasar o no, pero tú ya te estás anticipando. Esto nos va a implicar una disminución del campo de percepción. O sea, lo que les decía, ya te estás adelantando o ya estás teniendo una imaginación hacia la parte futura y no te estás centrando en lo que realmente es importante o lo que tienes que hacer el día de hoy. También las personas se van a sentir bloqueadas en ciertas áreas de su vida o de su día a día y puede conducirse a cuestiones centrales, o sea, a cuestiones del día a día. La ansiedad de manera grave, que si esto persiste se va a ir a una ansiedad grave, nos dice que hay una reducción significativa del campo de percepción, o sea, la persona ya ni siquiera puede ser funcional porque ya no puede pensar ni siquiera en lo que va a comer, en cómo se va a vestir, en si puede salir a la calle. Ya su percepción ya es de un estado de alteración máxima. La persona se va a centrar en detalles específicos sin poder pensar en nada más. Solo piensa él, me va a ir mal en cuestión de la escuela, pero si no, si salgo a la calle, me va a pasar un accidente. Si me voy en camión y quizás choca y entonces ya no voy a poder llegar. Si me voy en coche, pues quizás el coche se descompone. O sea, realmente ya su ansiedad todo lo va a frustrar o todo lo va a limitar y ya no va a poder encontrar una solución. También nos dice que la conducta se va a centrar en aliviar la ansiedad, o sea, la persona va a tratar de aliviar lo que le está preocupando, pero solo se enfoca en eso, no en todo lo demás. Ahí es donde ya empieza la visión de túnel.
Si la ansiedad sigue, se va a generar o se va a convertir ya en angustia, donde ya va a tener temor, miedo, terror incluso, y la persona es incapaz de realizar ninguna actividad. Aquí ya 100% se vuelve disfuncional. La parte de la angustia supone una desorganización de la personalidad. Ya está empezando a generar una alteración o una condición ya no psicológica, sino psiquiátrica. Nos dice que también los trastornos de ansiedad de manera generalizada, o así se le llama esto, va a ser ansiedad y preocupación excesiva sobre una amplia gama de acontecimientos o actividades, como el rendimiento laboral o escolar. O sea, es tanto lo que les genera que incluso pueden llegar a un estado de histeria, una parálisis, una cuestión patológica, y esto se considera cuando el paciente está sometido o esto se prolonga por más de 6 meses. Al individuo le va a resultar difícil controlar precisamente estas actitudes en las cuales vamos a ver que tiene inquietud o impaciencia, va a tener fatiga de manera muy fácil, o sea, hace cualquier cosa y ya se siente fatigado, pero es una fatiga que no puede controlar, que incluso tiene que parar, porque si no para, el paciente se va a quedar dormido o se va a desmayar por la misma fatiga. Va a haber dificultad para concentrarse o tener la mente en blanco, les cuesta mucho trabajo. Son pacientes que van a estar extremadamente irritables, van a tener tensión muscular, lo que hablábamos de la rigidez o la parte de las contracturas musculares, y va a haber muchas alteraciones del sueño. También tenemos trastornos de ansiedad inducidas por sustancias. ¿Qué quiere decir? Hay pacientes que llegan a consumir ciertas sustancias que esto nos van a generar precisamente la ansiedad, sobre todo cuando no están en contacto con la sustancia. Por ejemplo, hablamos de medicamentos, de alcohol, de alucinógenos, de anfetaminas, de sustancias similares a las anfetaminas, cafeína, cannabis, cocaína, inhalantes, sedantes, hipnóticos o ansiolíticos, entre otros muchos que podríamos encontrar, que es justamente cuando le llamamos la crisis de abstinencia. Cuando el paciente no entra en contacto con cualquiera de estas sustancias, empieza a generar precisamente los síntomas de ansiedad. ¿Qué nos puede ayudar o qué podemos nosotros aportar en la cuestión de los nutrientes esenciales que nos van a servir para la ansiedad, el estrés y la depresión? Pues tenemos la cúrcuma. Nos dice que dado a sus efectos que son antiinflamatorios y antioxidantes, se ha planteado la hipótesis de que la cúrcuma podría ser eficaz en el tratamiento de los síntomas de una variante de trastornos neuropsiquiátricos, como lo es la depresión. En este estudio se encontraron efectos generales de manera significativa en la cuestión de los síntomas de la depresión. 10 estudios donde se vieron involucrados 531 participantes tuvieron un efecto del 95% en cuestión de su beneficio. Y en la parte de la ansiedad, en 5 estudios que se realizaron, 284 participantes tuvieron también un 95% en cuestión de sus beneficios, con un tamaño del efecto bastante grande, tanto en depresión como en ansiedad. Y en general los pacientes toleraron bien la parte de la curcumina, o sea, no les creó ninguna alteración o ningún malestar. Nos dice que estos hallazgos sugieren que la curcumina, si se agrega a la atención estándar, podría mejorar los síntomas de la depresión y de la ansiedad en personas que ya tienen un tratamiento. Hablando del Dreaming Deep, nos dice que el uso terapéutico de la melatonina en la depresión es complementario a cualquier tratamiento que el paciente ya esté tomando de manera con un antidepresivo. Y nos dice que precisamente el tratamiento con melatonina contrarresta el efecto del antidepresivo, o sea, la parte tóxica del antidepresivo que muchas veces a los pacientes no les gusta o lo dejan de tomar. ¿Por qué?
porque les genera la parte del insomnio, les genera a algunos durante el día sentirse cansados o adormilados. La melatonina les ayuda a precisamente contrarrestar esta cuestión. Nos dice que lo ideal es añadir al antidepresivo una cantidad de melatonina para que le favorezca. También nos dice que la depresión mayor o endógena, o sea, la que el paciente genera de manera bioquímica por factores que no existen en su cerebro o que no los produce, el efecto de la melatonina es muy suave, o sea, llega a tener un efecto muy ligero, no tan eficaz como la anterior, ya que se trata de un proceso mucho más severo, pero en la depresión puntual, o sea, la depresión que se tiene de manera natural o que se adquiere por las cuestiones de estrés, tiene un cierto efecto mucho mayor en el paciente. Y la parte del jengibre, este estudio, se los agregué en la bibliografía, para mí fue muy interesante porque el extracto del jengibre se utilizó para poder controlar los niveles de ansiedad y depresión, ya que el jengibre aumenta los niveles de serotonina y dopamina a nivel de neurotransmisores. Esto puede reducir la inflamación, la cual puede provocarnos depresión. Lo que hablábamos de manera inicial, que cuando nosotros entramos en estado de depresión, el cerebro se inflama. Entonces el jengibre nos ayuda muchísimo a desinflamar la corteza cerebral, produciendo serotonina y dopamina. También nos dice que el jengibre podría ser benéfico para los estados de ansiedad, la depresión e incluso la demencia y la enfermedad del Alzheimer, y tratar los estados de estrés postraumáticos. Como siempre, les ponemos una tablita de sugerencia, aunque recuerden que todo esto siempre es primero valorar al paciente para poderle dar una indicación y también ver la tolerancia. Ojo, también es importante checar qué tipo de medicamento está tomando ya el paciente para poderle dar las dosis adecuadas y no contrarrestar el efecto de su medicamento y entonces poder producir una alteración en él. Es importante siempre valorar qué es lo que ya está tomando. En manera de protocolo general, tenemos que el Dreaming Deep en adultos va a hacer 7 gotas cada 8 horas, en adolescentes 5 gotas cada 12 horas y en niños 2 gotas cada 12 horas. La cúrcuma en adultos va a ser una cápsula cada 8 horas, en adolescentes una cápsula cada 12 horas y en niños 5 gotas cada 24 horas. El jengibre vamos a tener 7 gotas cada 8 horas o una cápsula cada 8 horas en el adulto. En el adolescente 5 gotas cada 12 horas o una cápsula cada 12 horas. Y en niños 5 gotas una vez al día. En ellos sí, no cambiamos a cápsula, solamente son 5 gotas una vez al día. Como siempre, les dejamos la parte de la bibliografía. Espero que les sirva. Aquí vamos a encontrar un poquito más de información sobre el jengibre, la GABA, la L-teanina, la melatonina y la cúrcuma. De mi parte, en la cuestión de la presentación, Daniel, sería todo. No sé si por ahí tengan algunas preguntas o algunos comentarios que pudiéramos compartir. Claro que sí, los vamos a invitar a que nos escriban en el chat. Ya nos hicieron llegar algunas preguntas a las cuales les vamos dando lectura. Lo primero que nos preguntan son dos cosas muy relacionadas. Dice, buenas noches, ¿cómo los niveles altos crónicos de estrés pueden influir en el sueño y qué relación existe entre el estrés y la ansiedad y los trastornos del sueño? Mira, te genera, lo que pasa es que acuérdate que el cortisol es parte de la regulación de los ciclos circadianos, que de hecho te recomiendo que vayas a ver la clase. Es casi de las primeras clases que vimos donde les hablo de los ciclos circadianos. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos secreción de melatonina. La secreción de melatonina, recuerden que empieza a las 9 de la noche y termina su ciclo a las 3 de la mañana. Si tú en este periodo no tienes una higiene del sueño, ya no tuviste un descanso.
justo a las 3 de la mañana empieza la secreción de cortisol. Pero ¿qué pasa? Cuando tú tienes niveles elevados de estrés, vas a tener una hipersecreción de cortisol y este cortisol va a ver disminuida la secreción de melatonina. Por ende, no vas a tener inducción del sueño. Entonces ahí es donde vas a tener esta alteración. Por eso es que necesitamos reducir los niveles de cortisol para que tu secreción natural de melatonina se vea secretada y regulada en sus periodos de ciclo circadiano. Así es como va a generarse o como va a alterar precisamente la parte de tu sueño. Sí, de hecho se me viene a la mente cuando tocamos el tema de la hipersensibilidad en el sistema nervioso. También que Así ya es. hablamos de esos usos alternos al Dreaming Deep para ese resto del día, ¿no? Y precisamente cuando con estrés pudiéramos estar sintiendo esta sobreestimulación que nos cae en desatención, en mucho cansancio y este agobio y que nos puede ayudar en esos casos, ¿no? Pero como dices, esa dosis respuesta para poderla ver cuál es lo que funciona para nosotros, pero tenemos a favor pues que no nos va a adormecer, que no nos va a dar esta parte pues que nos vaya a caer el sueño y que nos merme la actividad, ¿no? Como tal. Justamente porque acuérdate que si nosotros nos vamos a ver el aporte de melatonina, realmente es muy bajo, ¿sí? Porque recuerden que la melatonina no es un sedante, es un inductor del sueño, pero dentro de sus múltiples funciones, también cuando vimos la parte de antioxidantes, les decía yo que la melatonina es un antioxidante como tal. Por eso es que también nos va a reducir los radicales libres que se generan con el estrés, ya sea el estrés fisiológico, el estrés, digamos, de actividades o el estrés oxidativo. Entonces, realmente por eso es que también lo mandamos en el día, porque nos va a servir como un antioxidante, pero no solo eso, tiene GABA y L-teanina que funcionan como neurotransmisores que precisamente nos van a proteger el cerebro de esta inflamación que se genera durante el estrés por la secreción de las interleuquinas. Y al secretarse las interleuquinas, recordemos que estas son proinflamatorias. Y lo veíamos en esta charla, que lo que pasa es que el cerebro se va a inflamar y al estar inflamado, nos va a precisamente disminuir nuestra función a nivel de corteza cerebral en comunicación, en coordinación y en conexión. Entonces, como lo decía Daniel, se va a ver mermada nuestra función o nuestra actividad del día a día. Por eso es que esa dosis respuesta. Correcto. Nos preguntan, en tema específico de endometriosis, ¿cuál producto sería el mejor? Mira, en cuestión de endometriosis, te recomendaría que primero utilices cúrcuma, porque acuérdate que es parte del proceso de inflamación. También te recomiendo que utilices la chía como hormorreguladora y te recomiendo que utilices el jengibre, porque recuerda que el jengibre es de la familia de la cúrcuma, pero este nos va a activar precisamente el NRF2, que actualmente lo utilizamos mucho para reparación de los tejidos. La siguiente pregunta que nos hacen llegar dice, buenas noches, aunque no es del tema, pero quisiera saber qué suplemento y en qué dosis y por cuánto tiempo tomarlo en casos de ácido úrico elevado. Igual te recomiendo que aquí, nada más aquí le vamos a cambiar en vez de la chía, que utilices el citrus, porque la vitamina C es parte fundamental en el metabolismo de precisamente el ácido úrico. Entonces te recomiendo que utilices cúrcuma, una cápsula cada 8 horas, a dosis respuesta, y el citrus que utilices 7 gotas cada 8 horas. Muy bien. Cuando se inflama el cerebro, ¿hay dolor? Normalmente no vas a presentar dolor, más bien puedes presentar fatiga, falta de concentración, falta de memoria e incluso las personas se van a sentir dispersas. O sea, son personas que quizás ahorita se desconectan y dicen, ay, es que estaba pensando o sea, de repente lo vas a ver muy disperso. El dolor te lo va a generar más bien la inflamación de los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos a nivel cerebral sí te van a causar el dolor, pero la inflamación de cerebro no.
más bien te va a generar los otros síntomas que mencioné. La misma falta de oxigenación, ¿no? A veces te empieza a afectar en todo el rendimiento y a veces se normaliza que nos sentimos así, ya es que dormí mal, pero es una serie de síntomas acumulados, pero pues esa parte también, cómo nos beneficia el tomar algún antiinflamatorio, ¿no? Que nos pudiera ayudar a dilatar los vasos y que haya mejor Exacto. transporte. Incluso eso que dices es muy importante, Daniel, porque sí, vamos normalizando nuestros síntomas. Ah, es que seguro me cayó mal la comida. Ah, es que seguro no dormí bien. Ah, es que seguro dormí chueco. Ah, es que ayer tuve mucha actividad física. Pero en realidad el sueño está hecho para reparar todo el desgaste del día a día. Si esto no se logra, quiere decir que nosotros ya estamos teniendo un estrés oxidativo. O sea, el estrés ya se está generando a nivel metabólico celular. Muy bien. Nos comenta Carmen su experiencia, dice que si pudiéramos recomendar la chía, dice que ella al tomarla siente chispazos de felicidad y energía, siento que me renueva, dice. Sí, lo que pasa es que lo platicábamos la charla pasada, que la chía también es neuroprotectora y aparte es hormorreguladora. Y recuerden que una parte de la charla el día de hoy les decía que cuando ya el estrés se vuelve crónico, lo que va a hacer es alteración de tipo hormonal y de tipo neuronal. Por eso es que la chía también es muy importante. En realidad podemos utilizar los 5 productos que tenemos, incluso cuando ya salga a la venta el omega de granada, también se puede utilizar. Solo que recordemos que de repente es complicado para el paciente, pues, tomarse los 5 productos. Entonces, vamos intercambiando o vamos dándole énfasis a los que quizás podrían tener un efecto mayor en cierta situación patológica, pero no quiere decir que los demás no funcionen. Por ejemplo, la vitamina C en el estrés que nos generamos ahorita en tiempo de frío, obviamente va a servir bastante como un antioxidante. Lo puedes agregar, pero no quiere decir que no sea importante, solo que le damos énfasis quizás a los que pudieran tener un efecto de manera inmediata en la mejoría del paciente. Nos preguntan por la dosis de cúrcuma para el tema de endometriosis. Una cápsula cada 8 horas y te recomiendo que la chía también la agregues 7 gotas cada 8 horas. El jengibre puede ser en cápsula o en gotas, una cápsula cada 24 horas o 10 gotas cada 24 horas. Valorando muy importante en la parte de la endometriosis si existe sangrado o no existe sangrado. Ok. Bueno, esperamos, si hay alguna pregunta más, alguien en el chat nos los puede hacer llegar. Estamos aquí en la espera de sus preguntas. Si no, yo creo que daríamos por terminada la charla del día de hoy. Susana, una pregunta. En el tema de la cúrcuma para generar la serotonina, ¿no? Que es una de las cualidades que está ahí nombrada en el tríptico. ¿Nos podrías explicar un poquito cómo funciona esta parte o por qué nos activa esta generación de serotonina? Más bien el jengibre. El El jengibre jengibre más. te va a generar la parte de serotonina. Acuérdate que en una de las charlas lo explicábamos. El 6-Shogol, que es parte fundamental del jengibre, tiene comunicaciones a nivel de neurotransmisores. Y a la parte de los neurotransmisores más importantes es precisamente la serotonina. Se da cuando se activa el 6-Shogol. El 6-Shogol hace que se libere el NRF2, que es el de reparación, y cuando se activa esta reparación, se libera precisamente la serotonina. Por eso es que nos ayuda. Ah, ok. Por eso sería más sugerente el jengibre tomarlo por las mañanas, entonces, ¿no? Para no tener una Exactamente. complicación. Ok, correcto. Nos preguntan, para una persona que tenga infección urinaria, ¿qué le recomendamos? Mira, primero las infecciones urinarias es importante identificar, o sea, diagnosticarla, identificar cuál es el patógeno que lo está afectando, porque dentro de los suplementos lo que podemos hacer es fortalecer nuestro sistema inmunológico para que se pueda defender. Pero sí es importante que le des una atención médica
porque acuérdate que las infecciones de vías urinarias pueden ser vías urinarias bajas y si no le damos una atención se va a complicar a vías urinarias altas, que ya sería nuestro riñón y ya se puede complicar ya una cuestión incluso quirúrgica si no le damos, si no le prestamos esta atención. Pero lo que puedes aportar junto con tu tratamiento de antibiótico específico para el agente agresor es la vitamina C y el jengibre, que sería el citrus. Yo te recomendaría que pusieras 30 gotas en medio litro de agua, combinado con 30 gotas de jengibre en medio litro de agua y tomarlo durante el día. ¿Para qué? Recuerda que el agua nos ayuda a eliminar más rápido las toxinas. El jengibre te va a ayudar a la parte de la inflamación y a la parte de combatir el microorganismo y la vitamina C ayuda a proteger y a desinflamar la parte del riñón, acompañado, les recuerdo, de su tratamiento, porque esto es, de repente no le damos la importancia o el valor a una infección de vías urinarias, pero de verdad, si esto se complica, se convierte en una cuestión incluso de internar a los pacientes para poder limpiar o atacar la infección que ya se fue hacia el riñón. Nos complementa la persona que preguntó sobre endometriosis, que existe sangrado, ¿no? En el caso del diagnóstico que tiene. Ok, Por si eso entonces cambia. Ajá. si cambia, ahí te diría que de la cúrcuma te bajes a solo una cápsula al día. Una cápsula de cúrcuma, una cápsula de jengibre y la chía sí la dejes en 7 gotas cada 8 horas para que hagas esa protección. Y tenemos una última pregunta relativo al jengibre, si es recomendado para afecciones estomacales, ejemplo, gastritis, úlcera, gastropatía. Sí, sí te la recomiendo, aunque de repente cuando tenemos gastritis e ingerimos el jengibre, puede haber una ligera alteración donde el paciente puede llegar a sentir de repente un poquito más de acidez. Te recomiendo que ahí mejor uses la cápsula antes de usar la gota, que utilices más bien la cápsula y luego ya te pases a la gota conforme vaya disminuyendo la gastritis. Para esos casos también en agua de uso se pudiera diluir jengibre para los También casos de gotero, ¿no? Para disminuir un poco si un somos muy poquito, sensibles del exactamente. estómago. Muy bien. Bueno, creo que sería todo. No nos han hecho llegar más preguntas. Te agradecemos, Susana. Les agradecemos a todos los que están aquí por su tiempo. Y pues muchísimas gracias por este super tema. Yo creo que era necesario también tocar estas partes, esos aspectos que a lo mejor tocan la parte emocional o ciertos aspectos que creo que a veces están normalizados y pudiéramos estar afectando y damos por hecho que así es nuestra vida y que así nos despertamos o así es nuestro metabolismo, pero es cómo estamos lidiando. Entonces, pues la invitación a No, probar esta y parte. aparte, Daniel, no sé si los que están aquí presentes, checaron que ya la parte de estrés, ansiedad y depresión ya entra como un factor incapacitante a nivel de sector salud. ¿Por qué? Porque cada vez se está complicando más, cada vez nos está dando más problemas a nivel de salud. Entonces, ya al día de hoy ya entró en vigor la parte de la ley donde se da incapacidad por estados de estrés, ansiedad y depresión. Entonces ya se convierte en un factor socioeconómico que se va a ver afectado, porque ya una persona puede tener incapacidad por estos niveles de estrés o ansiedad. Nos comentaban que para un niño de 10 años con depresión, ¿cuál sería la dosis? La tablita que tenemos aquí, donde dice niños, ahí entran ellos, porque recuerden que en la etapa de niños es de 6 a 12 años. Entonces entra dentro de estas. Te recomiendo que no le des mucho porque en ellos hay que empezar a regular. Solo que, ojo, hay que tener mucho cuidado con esto que lo mencioné. Si es una depresión de tipo endógena, o sea que su cuerpo no produce ciertos neurotransmisores, aquí es importante acompañarla de su medicamento psiquiátrico, porque si no, no va a haber una regulación. ¿Le podemos ayudar? Sí, pero es importante que tome su medicamento o esta sustancia química que su cerebro no produce o no logra tener una buena comunicación.
Sí nos comenta que para este caso, el del diagnóstico este del niño de 10 años que ha sido hospitalizado. Ajá. O sea, ahí ya es algo más complicado. Lo que nosotros vamos a hacer es reforzar su tratamiento, el cual va a favorecer, por ejemplo, el hecho que nosotros a este pacientito le demos el Dreaming Deep, lo que va a hacer es sensibilizar los canales de dopamina, serotonina y las endorfinas. Al sensibilizarla, cuando él tome su medicamento, va a tener un mejor resultado. Que esta es una pregunta que también de repente me hacen con la vitamina C. ¿El citrus cubre con los estándares o las recomendaciones de unidades internacionales? No, pero sí sensibiliza a las células a que cuando tú le das la vitamina C, la tome o la absorba de manera más rápida. O sea, lo hace que la síntesis sea 30 veces más en la célula que si solo la tomaras. Eso es lo que hace la nanotecnología. Pasa lo mismo con este. Él ya tiene un tratamiento, lo único que va a pasar es que lo va a sensibilizar a todas sus células a que tenga un mejor resultado. Lo decíamos, la cúrcuma y el jengibre nos van a permitir desinflamar el cerebro de la parte de la neurotoxicidad que generan estos medicamentos. Entonces lo va a proteger. Todos estos efectos secundarios que él pudiera llegar a sentir o tener con el medicamento se van a ver protegidos con la cúrcuma y el jengibre para que no se afecte. Y la parte del Dreaming Deep lo va a hacer más sensible a recibir el medicamento. Sí, o tan solo el depurar esa parte hepática, ¿no? De si está con, que muchos de estos medicamentos a veces son muy fuertes, ¿no? Entonces, que sí requiera de vez en cuando hacer esa depuración hepática y que se vaya descargando y que reciba mejor al medicamento que está teniendo, ¿no? Exactamente. Muy bien. Pues te agradecemos, Susana. De nuestra parte sería todo. Yo creo que las preguntas hasta aquí llegaron. Te agradecemos mucho tu tiempo, como siempre, y vamos a esperar ansiosos la próxima sesión. Solo les comento que el próximo jueves vamos a tener la charla mensual, donde hablamos de los resultados obtenidos y un par de muy buenas noticias para ustedes. Entonces nos vemos el próximo jueves, con el favor de Dios, en la charla ahí para estar atentos, ahí para que pasen el comunicado y les haremos llegar por el WhatsApp. Muchísimas gracias y que pasen una excelente noche. Muchísimas gracias, Susana. Cuídense que estén Estamos muy bien. conectados. Hasta luego, que Gracias, doctora. descansen. Gracias. A Gracias, Daniel. ustedes, gracias por Bendiciones. acompañarnos. Muchas bendiciones. Muchísimas gracias a todos. Que pasen una excelente noche.